la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Movimiento Ciudadano. Con su venia, Presidenta. Bienvenido, señor secretario. Bienvenidos a todas, a todos los integrantes también de su equipo, a esta, su casa, el Senado de la República. El tema de la inseguridad es el problema que hoy más preocupa a las y los mexicanos. Eso es evidente, salta a la vista. Así lo muestran, de hecho, las encuestas existentes. Más todavía, de acuerdo a datos recientes que nos comparte el INEGI, 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos de 18 años y más se sienten inseguros en las ciudades en las que viven. Permítanme recordar algunos datos, las razones por qué esto es así. La inseguridad en México es de tal magnitud que solo en el 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, de los que el 93% no se denunciaron, ni mucho menos se investigaron. Sabemos, señor secretario, que es muy pesada la herencia de abrazos y no balazos, la herencia del sexenio anterior. Y entendemos también que es imposible que estas consecuencias se puedan revertir en tan solo 12 meses. Sabemos también que desde sexenios anteriores dejaron en este país que el crimen operara a sus anchas y entonces, paso a paso, se incrementara y fuera también creciendo su capacidad de fuego y de control territorial en nuestro país. Cada año cruzan en este país entre 200 y 500,000 armas de fuego. Un año completo lleva la guerra también en Sinaloa y el gobierno del estado no ha sido más que una figura decorativa. Permítanme entrecomillar eso de decorativa. Hoy el narcotráfico es el quinto empleador del país. El crimen organizado se ha infiltrado como la humedad y vemos también que ha alcanzado hasta las filas del partido en el poder, como ampliamente se ha documentado en fechas recientes. Por ello, desde Movimiento Ciudadano reconocemos el cambio de estrategia que la lucha por la seguridad y el combate al crimen organizado se ha implementado en la actual administración. Esto lo hemos reconocido incluso de manera pública. Si existe un área en donde hemos reconocido, ha sido evidente un giro con respecto a la estrategia del sexenio anterior, es precisamente en la Secretaría de Seguridad que usted encabeza. Lo hemos dicho abiertamente, a pesar de muchas críticas, nosotros no hemos regateado en hacer este reconocimiento. El gobierno dejó de ser un simple espectador para, en lugar de eso, convertirse de manera frontal en el que combate a los criminales, a la inseguridad. Hoy vemos lo que no habíamos escuchado en sexenios o el sexenio anterior: incautaciones, detenciones. Por eso decimos que atrás quedó la inacción y la complicidad con el crimen organizado. Hay que decirlo abiertamente. Los pasos en dicho sentido saltan a la vista, los resultados indican que este es el rumbo por el que hay que seguir. El descenso también en los delitos que hoy más le duelen a las y los mexicanos dan cuenta también de este avance. Es el caso, por ejemplo, de los homicidios dolosos, que se redujeron de 86.9 a 59.5 delitos diarios de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. Sin embargo, existen todavía una serie de delitos que nos preocupan, porque están afectando particularmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, que evidentemente son prioridad para quienes representamos a este Senado, y por ello quiero compartir cifras que nos preocupan. Nos preocupa todavía el dato del feminicidio, que sigue registrando 501,000 casos en septiembre del 2025, el abuso sexual con un registro de 25,070 delitos,
La violencia familiar con 203.469 delitos, la violencia de género también con 4.929 delitos. Si bien en casi todos estos delitos se registran descensos marginales, en comparación con el 2024, en conjunto reflejan todavía una situación preocupante para el entorno de las niñas, niños, mujeres que todavía viven bajo esta violencia. Termino, Presidenta, en 20 segundos. Al respecto, señor secretario, yo quiero de manera muy rápida preguntarle sobre un tema que nos preocupa, que tiene que ver con nuestra niñez. El próximo Mundial de Fútbol y la especulación que se hace en el ámbito internacional sobre la detonación de turismo sexual infantil que puede venir de la mano con tan importante evento. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos preparados para atender esta posibilidad? Compartirlo, preguntarle más bien al respecto, particularmente sobre el tema de feminicidios. Entendemos la estrategia, pero queremos saber si se está haciendo algo de manera particular y adicional para poder atemperar este delito. Finalmente, reiterar, en Movimiento Ciudadano dejamos atrás estas críticas y el qué dirán. Nosotros hemos tenido el tamaño y la capacidad de reconocer cuando las cosas se han avanzado, se han hecho bien, y por ello, señor secretario, sabemos que no es momento para triunfalismos, todavía hay mucho que hacer, pero queremos reiterarle al Gobierno, a su Secretaría, que cuenta usted con Movimiento Ciudadano para seguir el combate frontal a la delincuencia. Muchas gracias, muchas felicidades. Sobre la intervención de la senadora Alejandra Barrales. Sobre la situación en Sinaloa, quisiera precisar ciertos datos y espero poder contestar a todas sus preguntas. En efecto, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, fue el punto más alto de homicidios en Sinaloa, si no mal recuerdo fueron 184 en el estado. En octubre, todavía en noviembre, estuvo a la Perdón, alza. ¿sí se escucha bien? No, ¿verdad? Ajá. Bueno, si le pueden subir el volumen y si se pudiera acercar un poco más los micrófonos. Gracias. 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 En efecto, en octubre y noviembre, todavía los homicidios en Sinaloa se presentaron a la alza. En diciembre hubo un reforzamiento ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de todo el Gabinete de Seguridad, donde diciembre comenzó a registrar una tendencia a la baja. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, por supuesto seguía habiendo una situación de inseguridad, pero es importante, 5 meses hubo una disminución, una tendencia a la baja de los homicidios en el estado de Sinaloa. Esto sumando a las más de 2,000 detenciones que se han realizado, el aseguramiento de casi todo el total de las armas de fuego que mencionamos ahorita que se han asegurado en el país, el 20% se ha asegurado en el estado de Sinaloa. Después de tener diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses sostenidos con una tendencia a la baja, mayo y junio hubo un repunte una vez más a la alza en Sinaloa, debido a dos situaciones específicas, entre muchas otras, pero estas dos fueron lo que marcó esta tendencia al alza en 2 meses, después de 5 meses sostenido a la baja. Uno, que un líder delincuencial se enfrentó a la autoridad en un operativo, pierde la vida este líder delincuencial, uno de los más violentos, y ahí hay un repunte de homicidios debido a sus reestructuras internas. En el mes de junio hay una célula completa de un grupo delincuencial que se pasa al otro grupo delincuencial, generando una tendencia a la alza. En junio comienza una vez más la disminución del estado de Sinaloa, y ahorita si comparamos, a la fecha hay una baja de 46%, llegando en este mes de octubre un promedio diario de 3.7, contrario al de 6.9 que se tenía. Es el punto más bajo de toda la administración. Por supuesto, la situación continuamos fortaleciendo los operativos en el estado de Sinaloa, como lo mencioné al inicio, ya no solo en Culiacán, sino a partir del martes también se inició un nuevo despliegue y un fortalecimiento en Mazatlán. Mañana todo el Gabinete de Seguridad estaremos en Sinaloa precisamente. Sobre las instituciones de seguridad en el estado, esto es muy importante
poner atención para que no suceda en otro estado. En toda esta comparecencia hemos dicho de manera respetuosa la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad locales. Si este conflicto entre un grupo delincuencial en el estado hubiera detonado cuando había policías estatales fuertes o fiscalías estatales fuertes, que esto no sucedió en una administración, es por muchísimos años lo que ha venido sucediendo. Por eso es la necesidad del fortalecimiento de las policías estatales. Hoy la Policía Estatal de Sinaloa está teniendo una reacción adecuada. Simplemente antier, como lo anuncié el día de hoy, tuvieron la propia Policía Estatal de Sinaloa un operativo exitoso donde tuvieron a 6 líderes, a 6 generadores de violencia y también uno de los líderes de las células perdió la vida. Hace un par de semanas tuvimos el lamentable homicidio de un policía estatal cuando se encontraban laborando, y la reacción de la propia Policía Estatal es una reacción que no se había visto en muchísimos años. La propia Policía Estatal de Sinaloa, con colaboración del Gabinete de Seguridad, tuvo una reacción inmediata y dio como resultado también varios detenidos. Sobre la pregunta también de la senadora Alejandra Barrales, en materia de feminicidio, si bien, como bien lo mencionamos, se ha registrado una reducción del 26% en la incidencia delictiva de este delito, del 2018 al 25, como lo mencionamos hace unos minutos cuando el senador Riquelme también mencionó este lamentable delito, es muy importante que haya áreas especializadas para este delito en las fiscalías locales. ¿Por qué? No es que no le corresponda al Gobierno de México, sino el primer respondiente siempre va a ser la autoridad local. El primer llamado de una mujer que sufre violencia lo va a recibir la autoridad local, difícilmente lo va a recibir la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad. Por eso es muy importante continuar con este fortalecimiento. En la Secretaría de Seguridad se elaboró un diagnóstico de la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres en 15 municipios prioritarios, que por supuesto les vamos a compartir, y más de 3.800 policías han sido formados en el Protocolo Nacional de Actuación ante la Violencia contra las Mujeres. También, como lo mencionamos hace unos minutos, el feminicidio lamentablemente es de los últimos delitos cuando previamente ya ha habido varias violencias en contra de una mujer que en la mayoría de los casos no fueron atendidas. Sobre el turismo sexual en el Mundial de 2026, sobre su inquietud, estamos preparando todos los días a través del Centro Nacional de Inteligencia, que es quien coordina la mesa, y un plan que con gusto también en este diálogo que ustedes han propuesto más cerrado les podemos compartir, es el plan Cuculcán, donde participan todas las instancias de seguridad del país, también las autoridades locales, donde se participa en reuniones continuas, pero no solo en reuniones, sino en evaluación de riesgos para evitar este y muchos otros delitos que puedan ser una amenaza. Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, señora presidenta, señor secretario Omar García Harfuch, nos da mucho gusto tenerlo en este recinto parlamentario. La bancada de Acción Nacional, con algunas excepciones, votó a favor de la estrategia de seguridad pública que implementa usted a través de la Secretaría. Nos pronunciamos por una política de Estado en materia de seguridad, la cual se colocaría por encima de las diferencias entre partidos de diferentes visiones, de los gobernantes o legisladores, y que sirviera para cerrar filas en aras de la recuperación de la paz y la tranquilidad que merecen todos los hogares mexicanos. Sabemos de la magnitud del problema de inseguridad que usted recibió del gobierno anterior, reconociendo que ha ido dejando atrás los abrazos y no balazos, y esta está llevándolo a usted a tener un comportamiento frente a la ciudadanía, pero sobre todo demostrar que sí se puede enfrentar a los delincuentes que no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Cuando observamos a través de los distintos medios de información sobre las detenciones, desmantelamiento de laboratorios y de redes de traficante de personas, enfrentamientos o rescate de algunas víctimas, observamos un cambio sustantivo. Antes negaban que hubiera esto, pero hoy decimos aún es insuficiente.
Tenemos aún muchas dudas, señor secretario, sobre el manejo estadístico de las cifras de personas fallecidas y desaparecidas que el gobierno publicita como una reducción. La violencia y la muerte, que no corresponden a la realidad ni a las percepciones de seguridad, prevalecen en toda la República. Sigue una gran violencia en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas, en Guanajuato, en Durango, en Sinaloa, en Sonora, en Chiapas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Nuevo León, en el Estado de México, en todo el territorio de Baja California. No podemos negarlo. Tenemos violencia que aún existe a lo largo y ancho del país, y no digamos el sur de la República, en donde la barredora sigue estando presente en todos los estados. La violencia y la muerte no está hoy para poder resolver los temas de seguridad. Lo mismo sucede con las cifras de desaparecidos, que aumenta día a día, y curiosamente hay coincidencia en la baja de los homicidios. El cambio en la tendencia de las muertes y desapariciones provocada por la actividad del crimen organizado debe ser, señor secretario, resultado de un cambio cualitativo en la estrategia, tácticas y acciones de la Secretaría a su cargo. Nos gustaría saber, señor secretario, por qué se han venido incrementando los desaparecidos. ¿Qué está fallando al respecto? ¿La Guardia Nacional no está haciendo su trabajo a cabalidad o aún se les sigue pidiendo que no actúen? En Acción Nacional somos los primeros en reconocer los logros cuando los hay. Consideramos importante la reforma constitucional en materia de extorsión. Hemos visto y aplaudimos la coordinación entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órganos de gobierno, incluida la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la Marina. Usted reconoce que hay que fortalecer a las policías municipales. Yo creo que sería importante el que saliera de la propia Secretaría a su cargo, el que se establezca de nueva cuenta el fondo a los municipios, el Fortaseg. Tenemos conocimiento de que no se está trabajando como todo el país lo requiere para que el modelo de seguridad pública utilice y tenga una mayor consolidación en los logros, en toda la forma en que los territorios nacionales se requieren tener policías preparados. Hoy tenemos altos niveles de preparación y tenemos también muchos niveles con policías rezagados. Observamos que el combate a la corrupción policial es aún deficiente. Las unidades de asuntos internos son insuficientes para prevenir, detectar y erradicar la corrupción en las instituciones de seguridad pública. Cuando aprobamos la estrategia de seguridad pública, señalamos, señor secretario, que Acción Nacional no otorgaba un cheque en blanco a su gestión, pero tampoco pretendemos ahora descalificar una estrategia que recién inicia. Pero tenemos que decir que hoy por hoy, señor secretario, se ha incrementado la extorsión a todo lo largo y ancho del país. Es lamentable que hoy tengamos extorsión en todos los niveles. Hoy el Estado mexicano tiene que decirnos a las y los ciudadanos cómo nos va a cuidar. Esta extorsión es una inseguridad total en el país. Es peor que los aranceles que nos quieren imponer desde los Estados Unidos. Es peor que el impuesto mayor que quiera imponernos el Estado mexicano. Por eso le preguntamos, señor secretario, ¿qué indicadores concretos puede usted ofrecer respecto al desarrollo de las capacidades humanas y tecnológicas de su secretaría para fortalecer las capacidades de investigación y acción efectiva contra el modus operandi del crimen organizado? ¿Hasta cuándo los ciudadanos valientes que denuncian hechos ilícitos serán escuchados? Se actúe por parte de la autoridad a tiempo
y no corran peligro sus vidas como ha ocurrido en los últimos días con Bernardo Bravo. Sé que nos ha informado que hay otra detención, pero no es suficiente. Seguimos teniendo muertes a todo lo largo y ancho del país de líderes limoneros asesinados por extorsionadores como las Madres Buscadoras y líderes empresariales. ¿Hasta cuándo vamos a tener resultados de los delitos que lastiman a los mexicanos, como el cobro de piso que se da en todo el país, el robo a transportistas, el fraude cibernético o la operación de organizaciones criminales de autoridades y delincuentes? Queremos que nos explique, señor secretario, cómo vamos en la seguridad en las carreteras, porque es constante el despojo, asaltos, homicidios y robo en toda la red carretera del país. Nos preocupa, señor secretario, que no avanza el tema del huachicol fiscal que se está haciendo en todo el país. Hoy queremos preguntarle, señor secretario, ¿qué está haciendo su secretaría para que no haya impunidad en este tema? Lo hacemos a nombre de una ciudadanía golpeada por el crimen organizado, por reclamos no atendidos de millones de víctimas, por centenares y miles de casos no resueltos, por el asesinato de madres buscadoras, por la amenaza cotidiana prácticamente de toda la sociedad mexicana, pero sobre todo, para no olvidar que es importante pedir cuentas al compromiso hecho por usted para devolver la paz y la seguridad a todos los mexicanos. Muchas gracias. Sobre las preguntas del senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional, con estados donde ha habido una reducción, como Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, quisiera mencionar que en el caso de Guanajuato, como todos sabemos, que ocupó los primeros lugares por muchísimos años, no bajó simplemente al inicio de esta administración. No es que haya cambiado la manera de medir las cifras o que se haya cambiado la manera de medir entre desapariciones y homicidios. Octubre, noviembre, diciembre y enero, Guanajuato continúa a la alza. Esto es muy importante. Es debido a acciones directas y operaciones directas, detenciones muy concretas como las que mencioné, donde generadores de violencia, no todos estaban en Guanajuato, otros estaban en Querétaro, en Yucatán, en Quintana Roo, donde se hicieron operaciones concretas, que es a partir de marzo donde comienza una disminución. Por supuesto, el fortalecimiento institucional que ha hecho el gobierno del Estado también, pero la acción directa de detener y quitar de las calles a los generadores de violencia es lo que ha dado como resultado esta baja. Por supuesto, tal cual usted lo menciona, falta mucho por hacer, pero es importante las operaciones en conjunto que se hagan con las entidades federativas. Mencioné la detención de marzo, pero en este mes hicimos una detención también muy importante en conjunto, que fue en Jalisco, de un objetivo prioritario para el Estado de Guanajuato y para el Gobierno de México, que generaba violencia en Jalisco y en Guanajuato. Con su detención, con esta detención en días pasados, estamos seguros que va a continuar disminuyendo. Sobre el tema de desaparecidos, tal cual usted lo comenta, es fundamental para el Gobierno de México, ha sido una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, y también quisiera mencionar que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoció esta problemática y por primera vez se tuvo un registro nacional de personas desaparecidas, que hoy es lo que queremos fortalecer. Como mencioné, hay algunos estados todavía donde en algunos casos hay una carpeta de investigación, en otras hay un simple volante o en otras hay una simple denuncia anónima sin tener los datos, ni los datos completos o ni siquiera a veces nombre de la persona desaparecida, por supuesto, complicando así su búsqueda. En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley General en materia de desaparición, la cual ya fue aprobada en junio por el Congreso. La Secretaría de Gobernación se ha estado reuniendo con 170 colectivos y las inquietudes se integraron a la ley como a las acciones de política pública del Gobierno de México. Sin embargo, aquí es muy importante homologar la actuación de búsqueda. Aquí en la Ciudad de México, cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, se logró que, no importa, antes tenía que pasar determinadas horas para que la autoridad empezara a buscar a una víctima, a un desaparecido.
Aquí en la Ciudad de México, como en varios lugares, con la doctora Claudia Sheinbaum cambió eso, que eso también lo ha reforzado la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, ha fortalecido esto y se logró que al final de la administración se lograra la localización de 7 u 8 de cada 10 desaparecidos en la ciudad. Por eso es muy importante que las autoridades locales inicien un protocolo de actuación inmediata, por supuesto apoyados en el caso cuando hay un despliegue de Guardia Nacional, de Marina, de Defensa Nacional, para la localización de los desaparecidos. Las investigaciones en torno al contrabando de combustibles llevan su curso conforme a derecho. Comentábamos hace unos minutos que cuando hicimos los aseguramientos grandes en marzo, pues obviamente que fueron los aseguramientos más grandes que se han dado, nos preguntaban cuándo se iban a dar las detenciones. Y las detenciones vinieron meses después con carpetas de investigación sólidas que obtuvieron órdenes de aprehensión donde se detuvieron a servidores públicos y empresarios. Estas investigaciones, en muchos casos, son 98 millones más o menos de litros asegurados, continúan. Aquí el apoyo del fiscal general de la República, del doctor Alejandro Gertz Manero, ha sido fundamental. Más que un compromiso, es nuestro deber llegar hasta las últimas consecuencias y así lo haremos. En el combate al mercado ilícito de combustibles, no solo fueron estos 98 millones de litros, sino también fueron casi 2,000 tomas clandestinas que se han clausurado. En lo que respecta al llamado huachicol fiscal, hoy se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Energía, Hacienda, Pemex, Aduanas, Profeco, Seguridad y la Fiscalía para contar con precisión qué combustible se importa, qué combustible se produce y qué se vende. Este esfuerzo garantizará que no exista combustible fuera del registro oficial. Este es un trabajo encabezado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó la creación de un grupo interinstitucional para fortalecer los controles en todas las aduanas y puntos de ingreso al país. Las revisiones se han intensificado y cada buque que arriba a territorio nacional es analizado para verificar que el contenido declarado coincida con el tipo de combustible transportado. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? El secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, puso en su lugar a Barrales de MC Ya Ramírez Acuña del PAN. Dijo Harfuch que los objetivos principales son disminuir la violencia y pacificar al país, mediante la reducción de índices delictivos, la desarticulación de organizaciones criminales y detención de generadores de violencia, así como el combate de gráfico de verdura y ramas. Las líneas de acción de las que parte esta estrategia provienen de un ejercicio amplio que contempló múltiples visiones de las instituciones de seguridad pública responsables de su ejecución. La Estrategia Nacional de Seguridad consta de 4 ejes. Atención a las causas. Se impulsan líneas de acción de todo el Gobierno de México encabezadas y coordinadas por la Secretaría de Gobernación, por la licenciada Rosa Isela Rodríguez, quien ha hecho un esfuerzo muy importante para fortalecer los programas de desarme voluntario, brigadas casa por casa y jornadas de paz que acercan oportunidades, servicios y alternativas de desarrollo a las comunidades más vulnerables, especialmente a las y los jóvenes, para alejarlos de los entornos de violencia y fomentar su inserción laboral y educativa. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.